Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de En el Círculo. Y hoy vamos a platicar de los testamentos. ¿Usted ha hecho alguna vez, sabe por qué es tan importante? De eso vamos a platicar con nuestros invitados que nos acompañan en este programa. Y saludo en primer lugar a la licenciada Marianne Olivier. Ella es notaria e integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. ¿Qué tal, licenciada? Qué gusto. Igualmente, muchas gracias. Buenos días. Qué gusto que esté aquí con nosotros y también Muchas saludo con gracias. mucho gusto al licenciado Luis Antonio Montes de Oca. Él también es notario y también integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. ¿Qué tal, licenciado? Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Saludarte. Gracias. Pues yo encantado de platicar con ustedes. Y licenciada, yo quisiera empezar por una cosa que es obvia para ustedes, pero que creo que es importante y es eh, la poca cultura, licenciada, que tenemos del testamento en México. Yo no sé si usted tenga cifras, y ahorita vamos a ver con el licenciado también qué información tienen, pero ¿de qué tanto tenemos los mexicanos interiorizados la importancia de este documento? Sí, Mario, efectivamente la cultura del mexicano, o por lo menos con la experiencia que yo tengo, es que la gente es decidiosa. Voy a hacer mi testamento, voy a hacer mi testamento, me voy a esperar al mes del testamento, pasa el mes del testamento y siguen esperando o el momento idóneo para hacer su testamento. Y la realidad es, una, esa, que la gente es decidiosa, y dos, la gente tiene la idea que hay que tener bienes o que tener escrituras o que haber cancelado la hipoteca de los bienes que adquirieron mediante algún crédito para poder otorgar su testamento. Consideran o tienen la idea la mayoría de las personas que necesitan tener un patrimonio y que el testamento únicamente deriva en los bienes que tengo al momento de otorgar mi testamento, sin considerar que no solamente es lo que tenemos al momento de otorgar nuestro testamento, sino más bien al momento del fallecimiento del autor de ese testamento. Y más yo particularmente, que soy mamá de 3 hijos menores de edad, bueno, también que sepan que es indispensable otorgar el testamento para determinar quién tendría la custodia de la persona y de los bienes de nuestros hijos, que pudieran quedarse sin una patria potestad en caso de que a mí me sucediera algo, ¿no? Y es a través del testamento que podemos nombrar también a un tutor testamentario y un curador testamentario, que la gente no tiene muchas veces conocimiento de esta situación y que, bueno, me parece indispensable para cualquier padre de familia que tenga este conocimiento, ¿no? Por supuesto, yo creo que ya con esta primera intervención empezamos a desmontar algunos mitos que tristemente yo soy de las personas que he caído en lo que la licenciada acaba de decir. Tengo que hacer el mea culpa porque no sé cuántos septiembres me ha pasado, pero es parte de lo que vamos a aclarar hoy, que hay jornadas permanentes, que hay información. Creo que hay mucho es desinformación o falta de información quizá, que hoy en este programa vamos a estar resolviendo. Y licenciado, yo quisiera empezar con la misma pregunta. ¿Cómo estamos de cultura de testamento en México? Incluso no sé si hay datos comparados con otras partes del mundo, porque yo creo que quizá por esto que decía la licenciada hace rato, de todas las ideas que traemos de, no, pues se necesita tener bienes importantes porque valga la pena, pues yo qué voy a heredar si ni tengo nada, ¿no? Esta lógica. ¿Cómo estamos en términos de la práctica del testamento en México? Bueno, fíjate que México tiene una particularidad muy especial, porque en muchos otros países que tienen nuestras mismas raíces en función del derecho, derecho latino, un derecho escrito, como podría ser Italia, Francia, España incluso, algunos países ya de Latinoamérica. En todos esos países encontramos que existe una figura que se llama la legítima o herederos forzosos. Y entonces, en todos estos países, un porcentaje de tu patrimonio ya está decidido, ya por ley se va a ir a esas personas. Entonces, Sí o sí. exacto, sí o sí. Y entonces, en estos lugares, por supuesto que la cultura testamentaria pues es relativamente baja, porque las personas o los acreedores que ya tienen protegido su derecho, pues ya está listo, ya está arreglado, está protegido en la ley. En cambio, en México,
la libertad de testar, la libre testamentificación es absoluta. Okay. Aquí cada persona puede decidir al 100% el destino de su patrimonio. Nosotros, a través del otorgamiento de un testamento, podemos decidir quién se queda con los bienes. Pueden ser tu esposa, tus hijos, pero puede no serlo. O puede ser uno de tus hijos, o dos, ¿no? O el compadre, o bueno, cualquier persona. Entonces, por eso en México se hace tan importante la decisión de que las personas otorguen su testamento, porque esa libertad es absoluta y es sagrada. Es tan importante la libertad que se tiene para el otorgamiento de un testamento que incluso el propio legislador, a través de la ley, amplía la gama de posibilidades para que las personas otorguen su testamento. Una persona en México es capaz a partir de los 18 años, es capaz a partir de que cumple la mayoría de edad. En cambio, para el otorgamiento de testamento es tan importante el acto a otorgar que él rebaja la edad y desde los 16 años pueden otorgar un testamento a las personas. A ver, perdón, ¿cuál sería la diferencia ahí entre por qué 16 y 18? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es una excepción. La regla general es que las personas a partir de los 18 años, que es cuando se adquiere la mayoría de edad, es que tienen la capacidad de ejercicio, la posibilidad de otorgar sus bienes por sí mismos, de todo. ¿De acuerdo? Pero el testamento es tan importante que reduce la edad y de 18 lo baja a 16. Entonces, una persona menor de edad, mayor de 16 años, puede otorgar un testamento. Ok. A ver, vamos a revisar varios aspectos y más adelante platicaremos de inquietudes más concretas como costos, tiempos, estas figuras de albaceas, que no sé si sea el término jurídico, pero que ubicamos así como las personas que administran o que cumplen el tema del testamento. Lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero yo quisiera detenerme primero en esto que ustedes están poniendo sobre la mesa, la importancia de contar con este documento. A ver, licenciada, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien no tiene testamento? Con este antecedente que nos acaba de dar el licenciado Montes de Oca, si una persona, un adulto, y quisiera preguntar sobre las dos cosas que usted nos dijo al principio. Uno, ¿qué pasa con los bienes de las personas que no tienen testamento? Y entiendo que eso abarca cualquier posesión, ¿no? No solamente bienes inmuebles, sino hasta la computadora y la televisión y todos los que pueda tener. Y si quiere empezamos por ahí y ahorita le pregunto sobre el tema de los hijos, que también lo ponía usted en la mesa. Por supuesto que sí. Mira, Mario, el caso de que alguna persona no haya otorgado su testamento, como decía Luis Antonio, lo que va a tener que hacer es abrir una sucesión intestada y va a ser el Código Civil el que determine quién tiene derecho a heredar, que en términos generales o por un principio general de nuestro derecho, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Y aquí se pierde justamente esa posibilidad que decía Toño, de decir, bueno, pues yo le quiero dejar todo a mi esposa porque mis hijos son menores de edad. ¿Para qué voy a dejarle bienes a mis hijos menores de edad si mi esposa no va a poder vender los bienes en un momento de necesidad? Porque, bueno, el menor de edad va a tener derecho a una copropiedad con la esposa. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Tal cual lo que dice el Código Civil, y estaríamos frente a los supuestos de los parientes que se tengan al momento de la muerte. Es decir, si la persona que falleció estaba casada, si no estaba casada, si tenía hijos, si había reconocido hijos, algún hijo fuera del matrimonio, si tenía papás que todavía tenía alguna obligación de dar alimentos. Todo esto se va a tener que contemplar para efectos de poder determinar a través de nuestro Código Civil quién tiene derecho a heredar y en qué porcentaje se va a heredar. Y eso es litigio. Mira, Mario, en un principio yo te diría que no. El notario puede llevar una sucesión intestada siempre y cuando todos los presuntos herederos sean mayores de edad y no haya una controversia entre ellos. Que el último domicilio o uno de los bienes, más bien del autor de la sucesión, haya estado aquí en la Ciudad de México y que su domicilio, o que su domicilio más bien, esté también aquí en la Ciudad de México. Basta que comparezcan con nosotros, con el acta de matrimonio, con las actas de nacimiento, para acreditarnos que el papá, que el esposo falleció, que todos son mayores de edad, para que ante nosotros se pudiera otorgar esta sucesión intestada.
Lo único es que dentro de lo que hemos platicado, también hoy la gente tiene una idea que cuando no hay testamento implica un abogado de litigio, ¿no? Entonces, lo primero que hacen, erróneamente desde mi punto de vista, es acudir a un abogado y decir, ¿qué hacemos? Claro que el abogado va a decir, bueno, pues Vamos al pleito. por supuesto, vamos con un juez de lo familiar, y la realidad es que tiempos, costos y menos desgaste va a ser mucho más sencillo llevarlo ante notario que tratar de acudir, y más ahorita nuestros juzgados están, pues desafortunadamente, con mucho trabajo, demasiado ocupados con todo lo que se ha dado de la pandemia, con la suspensión de plazos, pues con todo lo que se ha dado en los últimos años, ¿no? Ahora, nada más, obviamente aquí estamos platicando de la importancia de hacerlo, pero queremos entender un poco qué pasa y por qué es importante. Claro. Decía ahora la licenciada, si no hay un poco un conflicto, pues es una ruta mucho más sencilla para resolverse. Entiendo que el problema empieza cuando hay conflicto, cuando hay dos hijos, por ejemplo, y no están de acuerdo en la asignación o la distribución de los bienes. Así es. Y es cuando entramos a estas historias de terror, donde terminan las familias hechas pedazos muchas veces, ¿no? Así es, Mario. Y aquí la gente tiene siempre la idea que alguien, no sé por qué, pero tenía un mejor derecho que el otro, pero el otro tenía derecho a la casa porque vivía con el papá y porque lo cuidó en la última enfermedad. Exacto. Que bueno, al final del día, en mi opinión, los hijos, todos son nuestros hijos, y el único que tiene el derecho a disponer y decir de qué manera quiere distribuir su patrimonio es la persona que formó ese patrimonio y que puede disponer de la manera que considere. Si cada hijo cree que puede o tiene un derecho distinto o mayor o menor que otro porque el papá le dio en vida una casa, el único que podría o tiene el derecho es la persona que hizo el patrimonio, y es a través del testamento, ¿no? Claro, que ahí hizo, licenciado, donde usted decía, ¿no? Pues es que justamente es la voluntad expresada en el documento para que no esté sujeto a, como dice la licenciada, no, pues a mí me quería más, ¿no? Yo hice más por él o por ella, y en esa discusión pues ya se llevaron entre las patas a un montón de gente. Ahora, déjeme, licenciado, revisar algunas de las cosas que ya han puesto en la mesa. Esta idea de que se necesitan bienes o a veces hasta una especie de actualización, ¿no? Porque si yo hoy tengo un bien y mañana tengo otro que no había registrado, ya queda fuera. Porque tenemos esta idea como de película de las joyas, ¿no? Al primo Luis, y la casa de no sé dónde. Entonces, no, pues si ya hay una casa que no había pensado antes, ya esa ya quedó volando. ¿Cómo es que hacen esto? Justamente, pues anticipando que en la vida pues va cambiando el patrimonio y no se tiene que ir actualizando en tiempo real el testamento, ¿no? Mira, Mario, aquí lo que pasa es que hay dos formas de designar a tus beneficiarios, a tus herederos. Una es en forma universal o genérica, que es a través de la designación de herederos o la institución de herederos, que ellos van a adquirir todo el patrimonio entre los 2 o 3 o los 5 que tú hayas decidido. Y otra manera es designar en forma particular una persona respecto de un bien en específico, que eso se llama legado. Y entonces, al momento de la designación de un legatario, que es el que adquiere el legado, que adquiere un bien específico, ahí sí vas a decir que la casa, o que el coche, ¿no? O que el lote de joyas, o, en fin, tienes la oportunidad de hacerlo de dos maneras. Si tu testamento está otorgado en forma universal, a través de la institución de herederos, no tienes por qué cambiarlo. Ese testamento, una vez otorgado, te sirve hasta después de 30, 40 o 50 años. Si tú estableciste legados, ahí hay que ir revisando cada una de las designaciones que hiciste. Si esos bienes todavía están en tu patrimonio, no pasa nada. Si esos bienes ya los enajenaste tú en vida, no pasa nada tampoco, pero el detalle es que ese legado queda sin efecto. Claro, si el coche que tú estabas estableciendo después lo vendiste, ya la persona no tiene ningún derecho sobre ese bien. Exacto, y no tienes por qué cambiarlo. ¿De acuerdo? Lo puedes dejar así. Si tú adquieres otro bien y quieres designar a una persona que sea la que adquiera ese bien después de tu muerte, entonces ahí sí tendrías que otorgar un nuevo testamento. Ok, a ver, ahora, sí, eso está muy claro. Ahora, licenciada, déjame regresar sobre el punto que dijo usted hace rato, porque solemos pensar en el testamento únicamente
como un instrumento para resolver la distribución de bienes materiales. Pero usted ya dijo hace rato el tema, por ejemplo, de los hijos, de la custodia o del cuidado de los hijos o de la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida. ¿Qué aspectos considera ahí el testamento? ¿Y qué pasa cuando no existe eso y no está resuelto eso? Por supuesto, Mario. Aquí, como aplica el testamento, es lo que yo les decía. Tiene el derecho, la facultad, el que otorga el testamento, de nombrar un tutor o dos tutores, dependiendo, algún tutor sustituto en caso del que primero no pudiera, para el caso de que su hijo menor de edad quede fuera de una patria potestad. O sea, reitero lo de la patria potestad porque sí es de conocerse que si yo estoy divorciada, pero el papá de mis hijos no falleció, si a mí me sucede algo, aunque yo haya determinado mi tutela a través de mi testamento, bueno, el papá de mis hijos tiene la patria potestad y será él el encargado de los bienes y del cuidado de la persona, mis hijos. Pero si se diera el caso, ¿no? Un remoto caso donde los dos papás fallecen y yo otorgué mi testamento y en mi testamento nombré al tutor o a la tutriz que va a cuidar de los bienes y de la persona, mis hijos, lo que estoy evitando es lo que decíamos en un principio, que yo deje a consideración de un juez, a través del juez de lo familiar, que determine quién se va a quedar con la custodia de los bienes y de la persona de mis hijos menores de edad que no estén sujetos a patria potestad. Reitero lo mismo, que voy a ahorrarme tiempo. Sí se va a tener que llevar con un juez, el juez va a tener que declarar y llevarse la sucesión y nombrar al tutor, pero bueno, ya lo designé, yo ya tuve la oportunidad como madre de mis hijos de determinar quién se va a quedar en el cuidado de ellos, de su persona y de los bienes que yo le esté dejando a mis hijos para que se los administre en lo que ellos tienen la capacidad de poder entrar a la administración y disposición de los bienes. ¿Qué ocurre a los 18 años? Así es, esto ocurre a los 18 años. Y en mi mismo testamento se va a tener la posibilidad de nombrar a uno o más curadores que se encarga justamente de vigilar que el tutor lleve la administración de los bienes del menor de una manera correcta, que en caso de que vea algún tipo de falla pueda anunciarlo a un juez, ¿sí? Para que tengamos una mayor certeza que el tutor está llevando la administración y las cuentas de los menores de edad de la mejor manera para ellos, ¿no? Ok. A ver, y entonces ya vamos, como si fuera en obra, vamos metiendo personajes, ¿no? Así es. Entonces ya nos dijeron, licenciado, que está la persona que está elaborando su testamento. Ya platicaremos ahora del papel de las notarias y notarios en este proceso, de exactamente cuál es su rol, digamos, en esto. Entendemos que hay las y los herederos, pero ahorita ya la licenciada puso en el papel a otras figuras. Uno, estos tutores, y luego, si nos puede hablar, por ejemplo, de esto de el tutor es el mismo que el albacea, son personas diferentes o pueden ser personas diferentes, y luego esta figura de, ¿cómo dijo? ¿Curadores? No. Así es, el curador. Curadores, qué curioso que normalmente lo pensamos en otros términos, el término de los curadores, ¿no? Los que seleccionan ciertas cosas. ¿Cuáles son entonces los roles que existen y si todos estos roles existen en todos los testamentos? A ver, mira, esta es una decisión que le corresponde a los papás. La ley establece que el último de los papás o el papá que sobreviva de los que en cada caso ejercen la patria potestad, tiene el derecho a nombrarle un tutor a sus hijos menores de edad. Entonces, no es cualquier persona. Vamos, yo no le puedo nombrar un tutor al hijo de mi compadre. No, yo nada más le puedo nombrar tutor a mis menores hijos. Y sí, como decía la licenciada Marian, únicamente cuando el otro papá no esté en posibilidad de ejercer esa patria potestad. O sea, que el que está otorgando la designación, el que está designando a los tutores, sea el sobreviviente, ¿no? De los que en cada caso estén ejerciendo la patria potestad. Y entonces, eso es una decisión, hablamos, nosotros cuando vienen nuestros clientes lo platicamos con ellos, les preguntamos, ¿no? Porque tenemos que saber un poquito de todo su entorno social, familiar, en fin, para saber si tienen hijos menores de edad, si ya tienen resuelto este tema o no, porque incluso también puede llegar el caso a que podamos tener
un hijo mayor de edad incapaz, ¿no? Un hijo que sea mayor de 18 años, que ya sea mayor de edad, pero que sin embargo sufre de alguna incapacidad. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo soy su tutor, si yo soy el tutor de este hijo mayor de edad incapaz, también le puedo nombrar un tutor en mi testamento. Ya. ¿No? Déjeme hacer una pausa aquí. Vamos a regresar con esto que nos está explicando el licenciado, si nos lo permite, y detallar este tema de las responsabilidades de los tutores, de lo que significa ese nombramiento o eso. Pero si le parece, lo comentamos regresando a esta pausa. Ya sabe que es muy breve y enseguida estamos de vuelta. Estamos de regreso y nos estaba contando, licenciado Montes de Oca, antes de la pausa, de la designación del tutor, y nos explicaba que puede ser para menores de edad, pero también en algunos casos para mayores de edad, cuando el adulto tiene algún tema de dependencia, alguna consideración. Así es. ¿Cuáles son las tareas de ese tutor y qué responsabilidad legal tiene? Se lo pregunto porque yo creo que pues, debe ser de las decisiones más complejas. Claro. Nombrar a alguien, por un lado, pero por otro lado el aceptar también, y que implica tener claridad de lo que significa aceptarlo. Claro, no, bueno, es una responsabilidad importantísima porque mira, el Código Civil establece que la tutela es la institución por la cual una persona distinta a los padres se va a hacer cargo de la persona y de los bienes de la persona. Okay. Es doble el tema. Entonces, claro, los bienes de alguna manera es una administración de los bienes, una administración que se puede llevar de alguna manera en forma remota, puede ser. Pero la responsabilidad de hacerse cargo de la persona, ahí implica pues cumplir con todas las obligaciones que deben tener o deben cumplir los padres para con los hijos, que en este caso ya al ya no haber padres, la van a cumplir los tutores. Entonces tiene que cumplir con todo lo que se llama, lo que comprende el tema de alimentos, que es la alimentación, que es la educación, que es la casa, que es la formación incluso de los mismos niños. Y por ejemplo, como decía Marian, ella tiene 3 hijos. Digo, esperemos no le pase nada, pero llega a pasar algo, lo ideal es no separar a los niños. Claro. Porque ya de por sí el trauma de sufrir la pérdida de un padre o de una madre, pues ya es muy importante. Y además de separarlos, el Código Civil establece que hay una intención, o sea, que hay que priorizar el mantener juntos a los niños como familia, ¿no? Y si son más de 3 o 4, pues la misma historia. Entonces, claro, el tutor se tiene que hacer cargo de ello, de las personas como tal, físicas, pero también de su patrimonio. Pero claro, el patrimonio pasaría a un segundo término. Lo más importante es, como estamos hablando de menores, es el bien superior del menor. De acuerdo. El bien superior del menor es fundamental en estos casos. Ahora, licenciado, hablemos de esas otras 2 figuras, albacea y los curadores que mencionaba hace rato. Entonces, si quiere empezamos con el albacea, que es una de las que hemos escuchado quizá un poco más. Claro, Mario. Mira, el albacea es la persona nombrada por el autor de la sucesión o por los herederos, dependiendo distintos supuestos, si no hubiera testamento, pero es el encargado de llevar a cabo todo el trámite sucesorio y además administrar los bienes de la masa hereditaria en tanto se concluye la sucesión. Es decir, es una administración de la liquidación del patrimonio de la persona que falleció. El albacea se va a encargar de resguardar los bienes, se va a encargar de continuar con las rentas, por ejemplo, si el autor de la sucesión rentaba algún bien inmueble de su propiedad, de repartir de cierta forma estos frutos que se pudieran tener, de concurrir ante el notario a que se inicie el trámite sucesorio, de elaborar el inventario del autor de la sucesión, donde se diga qué bienes tenía, cuáles eran activos, si tenía algún pasivo que se tenga que pagar por parte de la masa hereditaria, para determinar después de este inventario qué es lo que hay en la masa hereditaria para poder distribuirlo de acuerdo a lo que haya determinado el autor de la sucesión o el Código Civil, dependiendo si es testamentaria o intestada. Y es, por lo tanto, una posición temporal, pero el plazo puede extenderse pues, en la medida en que dura lo que nos acaba de contar. Así es. No está acotada a un plazo específico.
No está acotado. El Código Civil sí nos habla en teoría de 1 año que tendría que estarse renovando. La realidad es que en la práctica el albacea continúa en su función, si no es que hay alguna mala administración, que los herederos lo pretenden remover, pero en términos generales continuará hasta que, como bien tú dices, concluya todo el trámite sucesorio, se repartan los bienes de lo que a cada quien le corresponda, y con eso terminaría el albacea su función, su cargo de albacea, ¿no? Supongo que tanto los tutores como albaceas deben de firmar el testamento aceptando cuando se elabora el testamento, ¿o no? No, este es un problema, sí, este es un problema, pues de cierta manera grande, porque como decía Toño, ¿no? Hay que platicar con el albacea, con el tutor. O sea, ¿te puede nombrar tutor sin que tú sepas? Así es. Y albacea. La realidad es que albacea como sea, licenciado, después de lo que acaba de decir el licenciado. Sí, es un tema. No, sí es un tema muy importante, y la verdad sí es un tema muy crítico por lo que estaba diciendo. La responsabilidad de un tutor es enorme, enorme. Entonces, sí, si alguien me comparece conmigo a otorgar su testamento y están dándole o dejando la tutela de sus hijos a alguien, sí decirle, oye, platícalo, velo. Claro. ¿Qué cuestión económica tiene? Porque probablemente no me importe cómo esté su situación económica, pero sí, si le voy a dar la custodia de 3 hijos, claro, a lo mejor me dice, oye, es que tu patrimonio tampoco está como para que los mande a Harvard a los 3, sí, ¿no? Claro. Entonces, sí es algo que se tiene que platicar con ellos, o en mi opinión que sí se tiene que platicar, que tienen que estar conscientes, y la realidad es saber si le van a entrar o no, porque al final del día el tutor tendrá que aceptar, pero igual se puede excusar con ciertos supuestos que establece el Código Civil. Exacto, y regresaríamos a lo mismo. Si esas dos figuras pueden decir en algún momento no acepto. Sí, nuestro Código Civil establece exactamente los supuestos por los cuales el tutor, también el albacea, que son prácticamente los mismos supuestos, puede no aceptar el cargo de tutor o de albacea sin responsabilidad, ¿no? Hay casos con responsabilidad, hay casos sin responsabilidad, pero bueno, sí lo establece nuestro Código Civil. Por eso me parece fundamental hablar con a quienes nosotros queremos designar como tutores, para que sepan pues el paquetito que están dejando, ¿no? Y a lo mejor hasta incorporar ahí algún tipo de aceptación a la hora del testamento. Digo, sé que hoy no está contemplado, pero quizá, dado lo que estamos diciendo, pues no estaría mal contemplarlo, porque sí, vaya responsabilidad a la que se le puede asignar a una persona, que en efecto pues tendría que ser, uno supone, hablado, no hay mayor confianza en alguien que depositar esa tarea. Perdón que te interrumpa 2 segundos, Mario, es que te voy a platicar. Si hiciéramos comparecer a los tutores a aceptar, como bien estaba diciendo Luis Antonio, estaba diciendo, el testamento lo vamos a otorgar hoy. Esperemos que lo ocupen en 50 años o en 60, supuesto en el cual, imagínate, para empezar, el testamento lo nombra o da el concepto a nuestro Código Civil como un acto jurídico personalísimo, revocable y libre. Así empieza el concepto. Y es personalísimo porque lo otorga solamente la persona que lo va a otorgar, pero es completamente revocable. Entonces, esta situación de una aceptación de tutela conlleva unas consecuencias mucho más allá de la aceptación en el momento que se pudiera otorgar el testamento, ¿no? Una persona porque puede cambiar después. Por supuesto, en cualquier momento el testador puede cambiar todas las veces que quiera su testamento, y el último testamento va a revocar los anteriores testamentos, ¿no? Ok, pero ver si vaya tema que acabamos de explicar. Ahora, Luis Antonio, el tema de los curadores, que yo nunca había escuchado esa figura, pero entiendo que es como una especie de vigilante del otro, ¿no? Así es. A ver. Así es. Mira, la curatela es una institución que únicamente funciona cuando hay un tutor. Ok. Nada más. O sea, tú nombras un tutor y asimismo tienes la posibilidad o la facultad de nombrarle un curador. Puede estar nombrado o no, eso es opcional. Okay. Así, en el testamento. Sí. Ya cuando se muera la persona y haya que los tutores acepten el cargo y que lo caucionen, en fin, porque no nada más es aceptarlo, también tienen que garantizar que ese cargo lo van a desempeñar correctamente, ¿de acuerdo? Entonces tienen que caucionar, lo tiene que designar, lo tiene que protestar el juez,
el juez tiene que realizar ahí pues la designación formal de esta persona como tutor, y entonces ahí, si no lo decidiste en el testamento, la designación del curador, en ese momento se podrá decidir ante el juez la designación del curador. Pero el curador es eso, es una persona que se va a encargar de vigilar que el tutor realice correctamente su actuación de tutor, tanto de la persona como de los bienes de los menores. ¿Y qué pasa si considera que no se está haciendo bien? Tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial para que se le remueva. Ok. O en caso de que esté incumpliendo, o sea, que haga la comisión de algún delito, pues que se persiga, que se denuncie y que se persiga, ¿no? O sea, puede haber un sinnúmero de faltas en las que puede incurrir el tutor. Pueden ser desde faltas muy sencillas hasta la comisión de un delito por defraudación en el patrimonio. O descuido en el cuidado de la salud. Claro, claro. Claro. Ok, muy bien. Mira, claro. Es interesante esta figura. Ahora, licenciada, a ver, ya hemos puesto algunos elementos sobre la mesa, ya nos explicaron que puede ser abierto y te asigno entonces todos los bienes, o puede ser legado, como nos lo explicaban. ¿Qué se necesita entonces para elaborar un testamento? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que tener claras antes de acudir con ustedes para elaborarlo? Ya hemos entendido que tengo que pensar en que va a haber una albacea y que esa persona pues, va a ser alguien que pueda administrar y encargarse que se cumpla bien. Tengo que pensar en a quién quiero heredar y qué tipo de asignación de bienes quiero hacer en función de las dos grandes opciones que nos acaban de contar. ¿Qué otras cosas tengo que tener yo claras a la hora de acercarme con ustedes? Pues, Mario, la verdad es que prácticamente es eso. Para hacer un testamento no se requiere mayor requisito que lo que estamos diciendo, saber a quién le quiero heredar, en qué porcentajes, determinar únicamente, les diría, determinar si conforme al Código Civil tengo una obligación alimenticia o no, porque solamente me pide el Código Civil respetar esa obligación alimenticia. Y para ello voy a preguntar a la persona que concurra conmigo con la intención de otorgar su testamento ¿tienes papás? ¿No tienes papás? ¿Siguen vivos? ¿Fallecieron? ¿Estás casado? ¿Te divorciaste? ¿Actualmente tienes algún compromiso alimenticio? Y si tienes hijos, si esos hijos son mayores o menores de edad, para que con base en esto, conociendo un poco el historial de la familia, yo les pueda dar una asesoría y la persona que vaya a otorgar su testamento realmente tendrá que presentarme su identificación, manifestarme en qué términos quiere otorgar su testamento y realmente nada más. No me tienen que presentar ni escrituras, no me tienen ni que decir tengo estos bienes, tengo estas cuentas bancarias. A mí como notaria no me tienen que presentar absolutamente nada, simplemente, como decía Luis Antonio, o dejo herederos, dejo legatarios, pero ante mí como notaria no me tienen que presentar ni título de propiedad, ni las escrituras, ni decirme, oiga, es que está en crédito, pero todavía no termino de pagar. Sí. Algo que ha sido muy recurrente, por lo menos a mí en la práctica, es, licenciada, ¿qué hago con mi crédito? ¿No? Pues si todavía se lo debo al banco, es del banco, mis beneficiarios me pusieron al banco. Pues esa es la asesoría que nosotros vamos a dar para que la gente pueda dejar una tranquilidad en cuanto a su patrimonio y realmente no tienen que decirme nada. Todos esos bienes que tengan desde antes, durante y hasta el momento de sus bienes, háblese bienes inmuebles, bienes muebles, acciones, todo el patrimonio de la persona, se va a determinar qué hay y qué le corresponde a cada quien hasta el momento de la muerte. Y ahí, por ejemplo, en esos casos, es ¿quién le toca hacer ese inventario y cómo se hacen esos inventarios? Nada más porque me llama la atención esto de si no hay un registro claro, ¿qué se hace? ¿Como una búsqueda en el registro público de la propiedad o con el sistema bancario? O sea, ¿cómo se acredita? Ya cuando entiendo que a la hora de hacer el testamento no se especifica, porque además estás protegiendo bienes futuros, pues, que evidentemente en ese momento no sabes si van a existir o no, pero cuando se cumple el testamento, ¿cuál es el procedimiento ahí para determinar cuáles son esos bienes? El albacea, justamente el albacea tendrá que formar ese inventario
y presentarle entonces sí al notario las escrituras o las acciones, vaya, de lo que está formando el inventario, tendrá que acreditar la propiedad de esos bienes muebles, O sea, inmuebles. el albacea es el que tiene que tener claridad entonces sobre lo que Así está ahí. Así es. Así es, Mario. Ya. Ahora, ¿cuánto tiempo, licenciado, se lleva a hacer un testamento? Y yo sé que, y pregunto, porque a lo mejor lo que nos acaban de explicar suena muy rápido, pero me refiero incluso al proceso de inscripción. ¿Se inscribe en algún lugar o esto es un acto privado y nada más lo tiene el notario y el que elabora el testamento? ¿Ahí qué pasa? Porque pienso de pronto en cosas como las escrituras de viviendas que ahorita con la pandemia se han convertido en una cosa que algún día saldrán. En estos casos, ¿cómo son los tiempos? Mira, Mario, aquí para el otorgamiento del testamento, fíjate que este año hemos utilizado un eslogan en el Colegio de Notarios, en donde para otorgar un testamento se requieren tres cosas. Una identificación oficial, que tenga fotografía, tu nombre, o que te puedas acreditar. Normalmente la que más utilizamos es la credencial para votar, pero también podemos utilizar tu pasaporte, podemos utilizar la cédula profesional, podemos tener cualquier documento oficial que tenga fotografía, con ese te identificas. Uno. Dos, que tengas ganas de otorgar el testamento. Y tres, que tengas una hora de tiempo para acudir con tu notario y que podamos otorgar el testamento. Claro, necesitamos asesorarte, necesitamos platicar contigo todo esto que estamos diciendo, pero eso no implica necesariamente que se retrase el otorgamiento del testamento. Realmente el otorgamiento del testamento, en la mayoría de los casos, en la infinita mayoría, son testamentos muy sencillos, en donde la persona ya tiene más o menos claro a quién quiere dejarle. Entonces, nuestra obligación es explicarle al testador las consecuencias de la decisión que está tomando. Nosotros no podemos influir en la voluntad del testador, eso lo tenemos prohibido. Sí estamos obligados a asesorarlo y a decirle las consecuencias. Ya si con eso él modifica la forma en que lo quiere hacer, si no, lo otorgamos como él lo quiere decir, ¿no? Fíjate que hace unos días vino una persona conmigo en donde me manifestó que ya estaba separado, estaba divorciado, tenía 4 hijos, y de los 4 hijos al más grande no lo quería heredar y me pidió que yo pusiera en el testamento al más grande de sus hijos que no lo quería heredar por ingrato. Una cosa muy grave. Pero bueno, así... ¿Y eso se queda en el testamento? Sí, así lo puse, que dejaba como herederos a sus 3, al segundo, al tercero y al cuarto de sus hijos en copropiedad por individuos y partes iguales, y que al mayor de sus hijos, fulano de tal, no lo instituía como heredero por ingrato. Así lo hice poner. Sí, porque como dicen, la voluntad pues, es de quien lo elabora. Vamos a un nuevo corte, que así se habrá portado ese, por cierto. Pues sí. Vamos a un nuevo corte y regresamos con el tema de los costos, que también yo sé que es importante, y las facilidades que hay. Ya nos han explicado aquí que se lleva poco tiempo, pero además hay facilidades siempre. Y con la pandemia, además, ahora ha habido hasta más por parte de las notarias y notarios en el país. Pero de eso platicamos regresando del corte. Estamos de vuelta y seguimos aprendiendo sobre el testamento. Ya nos han explicado aquí nuestros invitados qué es fácil, por qué es importante, cuáles son los temas que nos ayudan a resolver, no solamente en el tema del patrimonio, y quizá de los mitos que no hemos todavía desmontado, licenciada, está el asunto de los costos, ¿no? Porque de pronto esa es otra de las cosas que ya nos explicaron, que no necesitamos esperarnos a tener bienes, que no solo resuelve temas materiales, que es muy fácil de hacer, no son trámites engorrosos ni tardados, ni requieren acreditar toda la documentación de lo que estás presentando, ni facturas, ni escrituras, ni nada de eso. Pero el tema de los costos seguramente es una de las cosas que la gente por lo menos tiene en la cabeza. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento o de qué depende? El costo de un testamento, y te hablo, Mario, fuera del mes del testamento, realmente tendrá un costo de 4,500, 5,000 pesos.
Ahorita, además, con el mes del testamento, estamos hablando que nosotros tenemos al 50% en cuanto a los honorarios. Entonces, tu testamento saldrá en 2,800, 2,700. Eso es en septiembre de cada año, ¿no? Septiembre, hoy como te dije, se extendió a octubre, pero este costo te implica ya el testimonio ya entregado al autor del testamento, ya habiendo dado el aviso que tenemos que dar ante el Archivo General de Notarías. Entonces realmente no es un costo fuerte. Y además de lo que tú estabas diciendo, efectivamente, el gobierno de la Ciudad de México, junto con con el Colegio de Notarios, ya tienen varios años, ya hay muchos años que a través de la Dirección General de Regularización Territorial, a las personas de escasos recursos que acudan ante la DGRT, se les hace un precio distinto todavía del testamento, que oscila en 1,620 pesos, me parece, y los que sean de escasos recursos, mayores de 65 años, si no mal recuerdo, es un costo de 540 pesos, 540, 550 pesos, que es lo que cuesta otorgar su testamento. Realmente es muy fácil y accesible para cualquier persona que tenga interés de otorgar su testamento, el otorgarlo, ¿no? Realmente no es un costo pesado por el que digas, no, pues mi fundamento por el que no hago el testamento es el costo, en mi opinión no es, ¿no? Y después de que se hace esto de la hora, digamos, de que estás ahí, llegas con esta información, ¿qué pasa? ¿Se te emite el documento como tal, del que tú tienes una copia, y queda alguna otra copia? ¿Queda en algún registro? ¿Cómo funciona eso? Es justo el que te comenté hace dos segundos. Sí. Nosotros tenemos la obligación, después de que se otorga ante nosotros un testamento, tenemos la obligación dentro de los 5 días hábiles siguientes, presentar al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México un informe, un aviso que ante nosotros se otorgó un testamento. Pero ese no contiene el contenido. No, contiene los datos, el nombre de la persona, el de los papás, para determinar en cierto momento que si la persona falleció y si hubiera una persona con el mismo nombre, bueno, poderlo reconocer por los papás. Pero además hay algo muy interesante, Mario. Nosotros damos aviso al Archivo General de Notarías, quien a su vez da aviso al Registro Nacional de Testamento, para que se tenga a nivel nacional informe de cuál fue el último testamento del autor de la sucesión. ¿Y ese de quién depende, ese registro nacional? De la Secretaría de Gobernación. Ok, y ahí es donde aplica lo que nos dijeron hace rato, que el último registrado es el bueno. Así es. Por lo tanto, después de que se registró un testamento, no vale, si yo cambié de opinión, si el señor que nos contó hace rato, el licenciado, dijo, ya al final, me arrepentí, perdoné, pero no modifiqué mi testamento, lo que queda es lo que quedó registrado. Así es, Mario. Podría entrar en ciertos supuestos por los cuales el testamento anterior tendría vigencia, ciertas cláusulas como un reconocimiento de hijo, pero bueno, no creo que sea, de mayor importancia. Cada notario al que se acerque la persona a otorgar su testamento, no quisiera yo entrar con supuestos que son casos muy excepcionales, pero en términos generales sí, se va a revocar todos los testamentos o el testamento anterior para que el momento, así es, el último que se haya otorgado es el que va a tener valor o una vigencia. Ahora, quiero que nos compartan algunas de las, no sé si me permitan el término, de como mejores prácticas o buenas ideas a la hora, o errores también que de pronto podamos cometer, que es parte de la asesoría que ustedes justamente le dan a la gente de cómo tomar mejores decisiones en esto. Pero nada más antes de entrar a eso, licenciado, platicamos antes de empezar el programa que hay días donde, además de lo que ya nos dijeron de septiembre y de octubre, que hay estos descuentos, que regularmente las notarías de la Ciudad de México hay esta facilidad para tener información todas las semanas. Claro, mira, en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, desde hace más de 30 años, tenemos 3 programas de ayuda o de colaboración con la ciudadanía. El primero, que es el que tú mencionas, es la consultoría jurídica gratuita. Ese se lleva todos los martes, miércoles y jueves de cada semana, de 4 a 6 de la tarde, en las instalaciones del Colegio de Notarios, en donde acuden las personas, y ahí estamos 4 notarios
atendiéndoles de forma gratuita. Ya si hay que hacer algún acto jurídico, porque no nada más es de testamento, es todo el año respecto a cualquier consulta. Entonces, si requiere otorgar una compraventa o una cancelación de hipoteca, eso ya se les canaliza con algún notario que esté cerca del domicilio de las personas y ahí puede otorgar el acto jurídico que requiere. Pero la asesoría en esos casos es gratuita. Ahorita por el tema de la pandemia se ha suspendido por obvias razones. Ahí ahorita la consultoría se está haciendo vía remota, vía telefónica. Las personas hablan al colegio, piden la asesoría, se toma nota de sus datos y se le canaliza con alguno de los notarios de la Ciudad de México. Al que nos corresponde ese día, nos mandan la información y nosotros nos reportamos con ellos telefónicamente, en donde se les brinda la asesoría en forma gratuita. Ese es el más importante. Otro que tenemos es el de la guardia que tenemos todas las mañanas para emergencias. Básicamente, precisamente para testamentos, poderes, en donde la persona que no tiene a dónde acudir y que tiene la urgencia de otorgarlo, todas las mañanas, de las 9 a las 11, 12 del día, está un notario de guardia en donde se le canaliza para que se le ayude y ese mismo día se otorga el acto jurídico que pretende realizar. Que me imagino que esto que nos dice ahorita con el tema de la pandemia, pues ha sido muy importante. Pues sí, digo, cuando podemos acudir, así lo hacemos. Ahorita con el tema de la pandemia, bueno, tratamos de mantener las medidas de seguridad pues lo más posible, ¿no? Entonces hacemos el contacto en forma telefónica o en forma de Zoom, ¿no? Contactamos a las personas, recibimos la información, la voluntad, redactamos el testamento y acudimos físicamente con todas las medidas de seguridad para que se firme el documento. De acuerdo. Y el tercer programa es el que tenemos a través de un radiolocalizador o del Viper o de un teléfono móvil para estar pendientes de las necesidades del gobierno de la Ciudad de México. Y ese estamos de guardia las 24 horas del día, 7 días. O sea, una semana completa estamos pendientes a que el gobierno de la ciudad, a través de la Consejería Jurídica, requiera los servicios de algún notario y entonces estamos atentos a acudir y atender las necesidades o los requerimientos del gobierno de la Ciudad de México. Son nuestros 3 programas sociales que constantemente estamos atendiendo y en el que todos los notarios de la Ciudad de México tenemos que participar. Muy bien. Ahora, licenciada, yo entiendo que ustedes no se meten en los contenidos porque es la expresión de la voluntad de la persona que llega a hacer el testamento. Entiendo por lo que han dicho que además es un acto individual, ¿no? Más allá de que la pareja, cuando exista, pueda determinar un destino común en temas de tutores o en temas de herencia, es un acto individual correcto, ¿no? Así es, así es. Estés casado, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, cada quien tiene que tener su testamento. Así es. Ok, ahora, ¿cuáles serían algunas prácticas o recomendaciones que ustedes han visto, buenas y malas? Porque a lo mejor podemos aprender también de pronto de las malas que ustedes han visto, que a lo mejor sonaba bien, pero que después se complicaron la vida innecesariamente. Híjole, Mario, yo creo que cada caso es particular y hay que platicar con las personas siempre, ¿no? En mi opinión, lo más importante es el tener el primer contacto con la persona para platicar cuáles son sus necesidades y cuál es su situación, si está bien con la esposa, si no está bien con la esposa, si los hijos son menores, si son mayores, si son abusivos o ingratos, para que podamos dar una asesoría de nuestra opinión, o más que nuestra opinión, decirle cuál es la consecuencia de otorgar el testamento en uno u otro sentido. A mí acaba de llegar una persona, si me dice, no, María, me llevo perfecto con mi esposa, es una buena madre, mis hijos son menores de edad, pero yo sí quisiera proteger también a mis hijos, le diría, oye, deja todo a tu esposa, ¿no? Y tu esposa seguramente hará lo propio con los hijos en caso de que ella también falte. Porque pero si no complicas el tema del manejo de los bienes. Ese es el problema, así es. Si yo dejo, ¿no? Y entonces parte de nuestra asesoría, si se deja parte de los bienes a la esposa, parte de los bienes a los hijos, quedan en una copropiedad y los hijos son menores de edad y tengo que vender porque hay una necesidad económica. No se puede. No se va a poder. Tengo que llevar una jurisdicción voluntaria donde solicite al juez que me permita la venta de los bienes para hasta satisfacer que cumplan alguna 18 años. O hasta que cumplan 18.
Entonces sí te diría, Mario, lo más importante es que se pongan en contacto, como dice Luis Antonio, si es por Zoom, teléfono, pero sí platicar el contorno de cada una de las personas, porque cada quien es distinto y su situación en su familia, con sus hijos menores, mayores, incapaces, no sabemos. Entonces, yo decirte o aventurarme a decirte, oye, pues lo correcto o lo más fácil o la práctica es muy complicado, ¿no? Cada persona o tiene una segunda esposa, ¿no? También se da mucho que tiene hijos con una esposa y tiene una segunda esposa a la que lo ha apoyado, lo ha ayudado. Bueno, pues hay que platicar el contorno y decirles más bien cómo lo podrían otorgar, determinando las consecuencias de lo que él quiera o ella quiera para un futuro si él faltara, ¿no? Ya platicamos, a ver, si tú no estás, ¿qué quieres para tu esposa y qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tus hijos o para tu hija si es mujer? Cada situación es distinta, ¿no? Entonces, sí, en la práctica, por lo menos lo que sí te podría decir de una mala práctica es no platicar con el cliente y decirle, pues, a tu esposa y a tus hijos por partes iguales, oye, pues espérame, ¿no? Deja que tu esposa, que a lo mejor te apoyó durante tu carrera, que te ayudó a triunfar, a hacer tu patrimonio, viva en paz, porque pasado mañana los hijos no sabemos ni con quién se casen, si la esposa o el esposo le dice, pero mira, vende, pero saca a tu mamá. Entonces, sí creo que es importante platicar y más bien asesorar conforme cada una de las dudas o supuestos o situaciones de cada una de las personas para poder otorgar su testamento. A ver, siguiendo con esta línea, licenciado, ¿usted qué recomendaría? Y me queda muy claro lo que nos acaba de explicar la licenciada, que cada caso es distinto, las circunstancias personales, familiares son distintas, pero sí ya empezamos a entender que cuando tú incorporas, por ejemplo, el tema de los menores de edad, hay efectos jurídicos muy concretos que nos acaba de decir, que es o te va a complicar la vida para poder vender en caso, o te vas a tener que esperar a los 18 años con las implicaciones que eso tiene. ¿Qué otro tipo de elementos? Insisto, esto es como cuando entrevistamos personal médico aquí en el programa y siempre decimos, acuda con un profesional. No espere que la tele le diga si usted tiene depresión o no. Aquí es lo mismo. No lo que nos digan ahorita los invitados es, hay que seguirlo al pie de la letra, porque hay que ir con ellos para que los asesoren. Ahora, como principios, ¿qué le podríamos decir a la gente, licenciado? Fíjate, Mario, que aquí lo que acaba de decir Mariana es importantísimo. Cada acto jurídico que otorgamos nosotros, básicamente los testamentos, pero cualquier acto jurídico, son trajes a la medida. Entonces, como trajes a la medida que son, tenemos la obligación, que eso sí nos lo impone tanto el Código Civil como la ley del notariado, a escuchar las personas. La ley establece, el Código Civil establece que el testamento, o más bien el testador, tiene que manifestar, tiene que expresar en forma clara y terminante su voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros escuchar. Nosotros antes que nada tenemos que escuchar a las personas y de ahí poco a poco ir entendiendo cuál es su situación, cuál es el deseo que él tiene, para nosotros simplemente darle forma jurídica a esa voluntad que él quiere. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo? Que se acerquen, por supuesto, con el notario. Los notarios estamos abiertos, las notarías están abiertas, hay notarías en toda la Ciudad de México, en donde incluso septiembre, octubre tenemos reducidos los honorarios. Pero no esperen a septiembre y octubre, cualquier momento es buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces, acercarse con nosotros, platicar abiertamente, fíjate, nomás te platico así muy rápido. Sé que tenemos ya los tiempos encima, pero varias veces me ha tocado que cuando empieza la persona a platicar, nada menos ayer vino una señora de 87 años a platicar conmigo, la señora se soltó llorando, porque es cuando se expresan de todos sus sentimientos, ¿no? Sueltan todo lo que traen, dicen qué es lo que quieren, y entonces ya cuando te manifiestan todo lo que quieren, entonces ya le das la forma jurídica, se lo lees y lo otorgas a través de la firma del documento. Pero varias veces me ha tocado que ya cuando estás involucrado en la plática, ¿no? Que me digan, no, padre, es que, no, le digo, sí, soy padre, pero de mis hijos. No, como que la gente se involucra, ¿no? Pensando que... Oiga, ¿y la terapia la cobran por separado o no? Ya está incluida. Esa no tiene reducción de honorarios. Muy bien. Sí. Pues es cierto y es comprensible lo que nos dice porque al final de cuentas es una expresión de la voluntad que refleja pues, lo que has vivido
y el tipo de relaciones que tienes con tu entorno. Por eso es un acto tan personal, por eso es un acto de libertad. Y yo quiero retomar con lo que decía el licenciado al principio. Eh, Muchas veces lo vemos como un problema hacer un testamento, ¿no? No nos gusta pensar en ello porque nos remite la idea de la muerte y entonces preferimos, de eso no quiero ni pensar porque ni lo voy a necesitar, como si por decreto Sí. ya no fuera a ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que me gusta, como ustedes lo han planteado, como un ejercicio de libertad, primero, y segundo, como una manera de evitarles problemas a nuestros familiares y, como dicen, no heredar problemas, sino heredar pues, lo que haya uno podido construir. Yo les agradezco mucho, licenciada, gracias por este programa que además se fue volando. Muchas Cuando nos dimos gracias. cuenta ya se nos fue esta hora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y nada más, como un último punto, colofón, vean al testamento como un acto de amor a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, con el ánimo de reconocer y de plasmar esa voluntad en un documento que va a surtir plenos efectos una vez que esa persona ya no esté. De acuerdo, pues me gusta. Lo compramos, licenciado. Gracias. Muy bien. Gracias y gracias a ustedes Muchas por habernos gracias. acompañado. Acérquese con su notaria, con su notario. Creo que después de lo que nos han explicado, todos hoy tenemos más elementos pues para tomarlo en serio, para tomar una decisión, para aprovechar que hay esta disposición para que nos acerquemos y nos expliquen con detalle estos temas. Yo le invito, como siempre, a que comparta este programa, que continúe con nuestra programación y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.